Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio, la coronación de Nuestra Señora como Reina y Señora del Real. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakikula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk eman zenion Asisko Frantziskori Kristoren antzeko izatea humiltasunean eta pobretasunean. Iguzu guk ere bere aztarnak segibitzagula zure semearen jarraitzaile izan gaitezen. Maitasun pozgarriz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko terrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura del libro de Nehemías. Era el mes de Nisan del año 20 del rey Artajerjes. Tenía el vino delante, y yo tomé la copa y se la serví. En su presencia no debía tener cara triste. El rey me preguntó: ¿qué te pasa que tienes mala cara? Tú no estás enfermo si no existes. Me llevé un susto, pero contesté al rey: viva su majestad eternamente. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pretendes? Me encomendé al Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien y si está satisfecho de su siervo, déjeme ir a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué y me dejó ir. Pero añadí: si a su majestad le parece bien, que me den cartas para los gobernadores de Transeufratina, a fin de que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, superintendente de los bosques reales, para que me suministren tablones para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me instalaré. Gracias a Dios, el rey me lo concedió todo. Palabra de Dios.
A otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para nosotros cristianos, vamos a decir que Jesús, además de ser nuestro Salvador, además de ser nuestro buen pastor, nuestro Dios, es también nuestro modelo. Por eso, digamos que seguirle a Jesús se ha solido escenificar con el hecho de tratar de imitar a Jesús. La imitación de Cristo, por ejemplo, en la Edad Media, hay un libro famosísimo de piedad, el Kempis, que durante muchos siglos ha sido libro de cabecera de muchísimos santos y de muchísimas personas. Tratar de imitar a Jesús es como una aspiración. Evidentemente no le podemos imitar en todo. No podemos hacer milagros, no podemos resucitar, pero sí que podemos aprender muchísimas cosas de Jesús y tratar de imitarlo en ellas. La forma en que trataba a la gente, la forma en que quería a las personas, el ambiente que hacía, la forma, digamos, de especialmente a los más necesitados, a los más, vamos a decir, marginados. Un poco esa actitud de Jesús, que vemos también incluso de una forma tantas veces alegre, celebrativa, juntándose con los apóstoles, haciendo cenas con las personas, estando en una boda o una celebración. Vemos un Jesús muy natural al que tenemos que tratar de imitar. Y en algún lugar, en algunas personas han llegado a decir que el santo que estamos celebrando hoy, San Francisco de Asís, es el santo que más se ha parecido a Jesús. Digamos que es uno de los grandes, San Francisco de Asís. Uno podría decir, para mí se ha parecido más otro, etc. Pero en cualquier caso, nadie niega que es uno de los grandes santos de la historia. No todos los santos están al mismo nivel. Hay santos pues, que son conocidos solamente en grupos concretos, o en lugares concretos, o en ámbitos concretos. Sin embargo, hay otros que tienen una universalidad tremenda y que además han tenido una influencia grandísima. Es decir, puede haber santos que ahora casi nadie se esté acordando de ellos. Ellos seguramente sí que nosotros nos ayudan desde arriba, pero un San Francisco de Asís ha tenido una influencia enorme y muy beneficiosa tanto en la Iglesia como en la sociedad. Él, que digamos que tuvo como dos fases, una fase juvenil en la que vivió como cualquier otro joven de su época, en aquellas guerras que había entre Asís, donde era él, Perugia, el pueblo de al lado, y al final, en una de esas, acabó en la prisión, que le hizo reflexionar muchísimo. Él era de una familia, vamos a decir, de clase media alta, más bien casi más alta que media, una clase importante. El padre comerciante tenía grandes esperanzas en su hijo para que fuera uno de Asís, importante, con bastante dinero, una forma de vivir cómoda, buena, etc. Sin embargo, esa reflexión profunda que hizo el Regio Calabozo de que todas estas cosas del mundo no son malas, pero pasan, se acaban. Y ese querer las cosas más espirituales le hizo cambiar completamente de vida y tratar de vivir el Evangelio en su pureza. Digamos que San Francisco de Asís nos recuerda esa sencillez del Evangelio que vemos en Jesús, esa cercanía, sencillez, la pobreza, el amor también a la naturaleza. Es una de las grandes características de San Francisco de Asís, porque es creada por Dios. Es decir, no verla de una forma, digamos, que pudiera ser maniquea o semimaniquea, como si las cosas del mundo o materiales fueran malas y las espirituales buenas. En un San Francisco de Asís
vemos de una forma clarísima que estima profundamente los animales, la naturaleza, los árboles, porque son obras de Dios. Pero no se queda ahí, sino que eso le lleva a alabar. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y el hermano sol, etc. Le lleva a la alegría, a contemplar lo bonito que es, pero no se queda solamente en eso que es bonito, sino que eso bonito le hace llevar a una experiencia espiritual de mayor amor a Dios. Él también tuvo, digamos, una gran, vamos a decir así, voluntad de hacer bien en la Iglesia, en un momento en el que, como suele suceder, porque los seres humanos somos así, que había una relajación, digamos, de costumbres, un momento en el que había, vamos a decirle, en el clero, en la vida religiosa, un momento un poco relajado. Junto con Santo Domingo de Guzmán, ellos fundaron órdenes mendicantes que trataron de, por un lado, vivir sencillez y pobreza, que era un poco lo que en aquel momento faltaba, más bien, y volver al Evangelio y hacer una reflexión mucho más profunda, pero desde un amor grande y una adhesión, vamos a decir, inquebrantable a la Iglesia. A diferencia de otros movimientos que hubo en la misma época, sobre todo del sur de Francia, en la zona de Albi, en la zona de Toulouse, que hubo los albigenses, los cátaros, que un poco iban en contra de esta institucionalización, pero de una forma destructiva, en contra. Y sin embargo, tanto Francisco de Asís como Domingo de Guzmán hicieron un bien grandísimo de regeneración, de volver al Evangelio, de volver a la sencillez, de volver a la pobreza, de volver a tratar de vivir la autenticidad. Evidentemente nunca va a ser perfecto, porque los humanos no vamos a ser nunca perfectos, pero esa voluntad de autenticidad de San Francisco de Asís sin duda suscitó un gran bien. Otra, podríamos estar haciendo terminaré un poco con esto, pero podríamos decir tantas cosas de Francisco de Asís. Otra gran, vamos a decir, preocupación que tuvo fue los santos lugares donde había vivido Jesús. Para él fue algo fundamental. Y en aquel momento era una época de cruzadas. Evidentemente, pues desde nuestra mentalidad vemos cosas pues, que no van muy bien, pero en aquella época era la única forma que entendían que tenían que defender los santos lugares, porque si no, no podían llegar los peregrinos por la presencia musulmana en aquel momento, etc. Sin embargo, Francisco de Asís, digamos que se adelantó muchísimo a su tiempo, y él no fue a predicar cruzadas para que fuera a luchar, sino que él fue a dialogar directamente con los jefes de los musulmanes y consiguió, digamos, casi lo que no había conseguido nadie prácticamente con las espadas. Consiguió lo que hasta el día de hoy es así, la custodia de los santos lugares en donde están los franciscanos y que pueden llegar allí los peregrinos y están los franciscanos haciendo una labor magnífica, porque sin duda para todos los cristianos Tierra Santa es un sitio muy especial y que conviene ir alguna vez para ver directamente los mismos lugares en los que pasaron estos pasajes que escuchamos en el Evangelio. Es muy bonito, luego una vez que has estado y oyes el Evangelio, en tu cabeza ya estás viendo el lugar donde has estado, y ahí San Francisco de Asís tuvo una importancia grande. Hoy, digamos, de toda esa familia espiritual franciscana que ha creado, lo podemos encontrar en todas las partes del mundo. En cualquier lugar que vayamos, encontraremos franciscanos, encontraremos clarisas, encontraremos nuevas instituciones tratando de fundarse un poco en ese carisma profundo que tuvo Francisco de Asís. Hoy le pedimos nosotros especialmente que nos ayude a volver nosotros también al Evangelio, a leer el Evangelio con autenticidad, con sencillez y desde nuestra limitación, amar y tratar de seguir y de imitar aquello que nos enseñó Jesús. Leemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir al Señor con todos la paz. También Francisco de Asís era un gran amante de la paz y tiene la oración por la paz. Vamos a pedirle que nosotros también seamos siempre constructores de paz. Roguemos al Señor
dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te rogamos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que se consagró San Francisco de Asís con el corazón abrasado en tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaula zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, non nahi eta beti. Zuri eskerrak ematea, jauna eta guztiz santu jangoiko guztidun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen. Eta heriotza ezerezduz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeruta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aitza gorestu ditugu bihotz batez kantari.
eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu deituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure segideak eta hildako guztiak arraitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose ere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez ditzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguzioen hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta egakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun.
Josuak jaunaren maila deituak. Salvaziorako bizi gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Berika zailtzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Amen.
creo que está más